Vamos a terminar lo que es la parte del tema de probabilidades. Nos faltaban las permutas. Vamos a empezar, o vamos a retomar desde los eventos independientes. Esto es lo último que hemos hecho, sí, con 3 de 2. Hemos visto algo de permutas y combinaciones. Ahí nos falta permutas y combinaciones. A ver. Dentro de lo que son las permutaciones, en el tema de probabilidades, tenemos que considerar la permutación a la probabilidad que existe de generar combinaciones. Entonces, el ejemplo que tocábamos inicialmente, vamos a ver otros ejemplos más ahora, pero vamos a modo de recordar, vamos a ir calculando. Si yo tengo, por decir, un grupo de 4 eventos independientes, en este caso colores, pueden ser números, pueden ser objetos, lo que quieran. Si yo tengo un grupo, incluso personas, tenemos 4 personas y queremos agregar grupos de 2, ¿cuántos posibles grupos podríamos sacar? Evidentemente el orden influye en ese sentido. Entonces, existen 2 posibilidades. Puede ser con repetición de colores o sin repetición de colores. Tenemos sin repetición, con repetición. Y veamos la secuencia aquí estructurada. En realidad esta no es la respuesta, lo que hay que hacer es una fórmula. Pero para entender mejor la fórmula hemos planteado esta situación. Si utilizamos primero la combinación del azul, aquí está todo azul, azul, azul con rojo, con amarillo, con verde. Y si voy a repetir, sería azul con azul. Entonces, esto de abajo son las repeticiones. Vamos a ver primero sin repeticiones. Azul rojo, azul amarillo, azul verde. Esos son los posibles grupos que se pueden establecer, combinando 2 colores de un total de 4. Si tomamos el color rojo, pasa lo mismo. Rojo con azul, rojo amarillo, rojo verde. 3. Si tomamos el color amarillo, el amarillo se puede combinar con azul, con rojo y con verde. Y si tomamos el verde, lo mismo, el verde con azul, con amarillo y con rojo. Entonces se generan un total de 12 posibles combinaciones, sin repetir colores. Y si me dieran la opción de repetir el color, es decir, que un grupo se repita con el mismo color, se aumentarían 4 más. Azul, azul, rojo, rojo, amarillo, amarillo y verde con verde. Entonces tenemos eso. A eso se refiere con las permutaciones. Puedo mover el orden, puedo intercalar en el orden para generar un nuevo grupo. Porque si analizamos por color simplemente, vamos viendo, por ejemplo aquí, azul-rojo, también hay rojo-azul, o sea, está intercalado. Sí está dentro de las posibles combinaciones. Pero no se pueden repetir. Es decir, no vas a encontrar otra combinación similar de rojo y azul. A lo mucho lo puedes intercalar, uno va primero y uno va segundo. Habría más opciones si fueran de 3, ¿no? Entonces, a eso se refiere la permuta, que con los elementos que componen un grupo de datos, se puede hacer diferentes combinaciones. Pero para eso nos hacen nos sugieren 2 cálculos básicos. Por ejemplo, aquí nos dice, para armar grupo de 2 colores, entonces necesitas 2 espacios. Si tienes en total 4, ¿cuál es el número máximo que tienes acá? 4. Ahora, necesitas eliminar la última opción. ¿Cuántos te quedan? 3. Entonces acomodas en los 2 dígitos que te pide. 4 por 3, 12. A eso se refiere. Y si me pide combinaciones de 3, ¿cómo sería? Con los mismos datos. Necesitarías 1,
2, 3. Ya, 3 combinaciones. Perfecto. ¿Cuántas posibilidades tienes en total? ¿Cuántos elementos componen? 4. Listo. Si eliminas el cuarto elemento, ¿cuántos te quedan? 3. Eliminas el tercer elemento, ¿cuántos te quedan? 2. Entonces, para armar combinaciones de grupos de 3, 4 por 3, 12 por 2, 24. Eso es lo que es. En permutaciones hay una forma sencilla de calcular el número de opciones. La primera es esto, haciendo simplemente acomodando los datos según el número de combinaciones que quiero hacer, de grupos de cuánto quiero hacer. Esa es una opción. La otra opción es plantearse una fórmula. Por ejemplo, en este caso, la fórmula es el número de posibilidades totales, que en este caso son 4, por la permuta del número de grupos que quiero hacer. O sea, quiero agrupar de un total de 4, quiero saber cuántas permutaciones hay si quiero combinar en 2 dígitos, que sería N, en este caso el número de combinaciones. Para eso, utilizamos este procedimiento, ¿no? N es 4. Aquí está, 4. N menos R, 4 menos 2, factorial. Resolvemos 4, aquí está ahí, 4 menos 2, 2. ¿Qué hacemos ahora? Resolver el factorial. Cuando tienes ese símbolo de factorial, lo único que haces es hacer un orden descendente de multiplicaciones. Entonces, si esto en vez de 4 fuera 5, sería igual a 5 por 4, orden descendente. Por 3, por 2, por 1. Eso sería. Por eso acá, esto está expresado así. Ese factorial me hace hacer una multiplicación descendente. Y el 2 lo mismo, ¿no? 2 por 1. Si eliminamos 2 por 1, 2 por 1, nos queda 4 por 3, 12. Lo mismo que arriba. Sí. Bien, es lo mismo. Las permutaciones entonces nos permiten saber cuántas posibles combinaciones puedo hacer. Pero a ver, esto mismo lo haremos con el ejemplo de hace rato. Era con 3, ¿no es cierto? Quiero saber de un grupo de 4 cuántas permutaciones de 3 se puede hacer. Y decíamos, si tenemos un 4 factorial, tendría que ser 4 menos 3. Si quiero saber el grupo de 3. Resolviendo esto sería 4 factorial por arriba. Y abajo sería 1 factorial. 4, ¿no? Entonces nos quedaríamos con 4 por 3 por 2 por 1 dividido entre 1. 4 por 3, 12. Por 2, 24. Y es lo que sacamos hace rato. Entonces simplemente es ir generando esta situación. Veamos otro caso. Con grupo de 4 armar 3. Bueno, esto es lo que acabamos de hacer. Veamos esto. Permutaciones. Tenemos 7 dígitos diferentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántas combinaciones de 3 dígitos se puede hacer? Sin repetir los números, ¿no? Entonces, acá decimos, si son 7 posibilidades, n sería igual a 7. Y si queremos hacer 3 combinaciones, r sería igual a 3. Desde ese punto de vista, tendríamos 7 factorial sobre 7 menos 3. Tendríamos esto, 7 factorial desglosado, eliminamos todo esto, y nos quedaría 7
por 6 por 5. 210. En el factorial sale lo mismo, ¿no? 7 por 6 por 5. 210. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer en este caso. Ir desglosando nuestras opciones. Pero para nosotros, vamos viendo la aplicación. A ver, ¿cuántas combinaciones de 4 dígitos podríamos hacer? A ver, vamos a ponerlo aquí. Si tenemos 6 números diferentes, del 1 al 6, o sea, 6 personas si quieren. Tenemos 6 personas. ¿Cuántas combinaciones de 4 dígitos se puede existir? A ver, ¿cómo plantearíamos esto? ¿Cuánto saldría? ¿Cuánto sería n? A ver, tu respuesta. ¿Cuánto sería n? A ver, ¿cuánto es n en este caso? No hay una respuesta. ¿Cuánto sería n? El número total de elementos que componen el análisis. Acá está. ¿Cuántos son? 6. 6. Ahora, ¿cuánto sería L? Que es el número de elementos que componen mi grupo. 4. Ya está. Entonces, si la fórmula es n permuta de r es igual a n factorial sobre n menos r factorial ¿cuánto sería el resultado? Solo es reemplazarlo. O sea, lo que hay que hacer es reemplazar en la forma. ¿Cómo? N es 6. Entonces, de 6 elementos posibles, ¿cuántas permutas puedo hacer si quiero armar grupos de 4? Entonces, si me dice n, son 6 factorial, dividido entre n, que es 6, menos r, que es 4, pero en la fórmula nos dice que eso entre paréntesis es factorial. ¿Cuánto saldría? 4, dice. 4, no. Va a salir un número elevado. O sea, yo decía el resultado final, ¿no? Pero si vamos a resolverlo por operaciones, por pasos, entonces sí sería así. 6 factorial, y 6 menos 4, 2. Elimino el paréntesis y se queda factorial. A partir de ahí, hay que desglosar. 6, reduciendo. 5, 4, 3, 2, 1. Y ese factorial también lo vamos a desglosar. 2, 1. Eliminamos esto.
¿Cuánto sale el resultado de las posibles combinaciones? Si tengo 6 dígitos y quiero combinarlos de a 4. 360. 360. Sí. Vale. Ya está. Eso es el resultado. Esas son las posibles combinaciones que puede haber de grupos de 4 personas o 4 dígitos, teniendo un total de 6. Entonces, así es como obtienes cuántas combinaciones puedes obtener. Ya está. A ver, vamos a ver otra, pero esta directamente lo aplica. Si tenemos, a ver, 8 componentes diferentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántas combinaciones de 5 componentes puede existir? A ver, voy a poner acá la fórmula. N permuta de R es igual a N factorial dividido entre N menos R factorial. ¿Cuánto sale el resultado? A ver, desplacen, calculen. Primero, N, ¿cuánto sería? 6. A ver. 8. 8, dice. 8. Ay, sí, perdón. ¿Y R cuánto sería? 5. 5. 5. 5. Ya está. A ver, resuélvelo con la fórmula de factorial. Reemplacen los datos. ¿Y cuánto saldría? Dices, saldría 6720. A ver, ¿qué dice? ¿Confirmado? Sí. En realidad la multiplicación quedaría 8 por 7 por 6. Hasta ahí, ¿no? 8 por 7 y por 6. ¿O no? Ah, no, combinaciones de 5. Tendría que ser, habíamos dicho, si quieres hacer combinación, el procedimiento fácil, ¿no? Tomar todos los dígitos en orden descendente hasta el número de posibilidades que tienes. Quiero hacer 5. El 8, primero tomamos el 7, el 6, el 5, y 4. Así debió quedar. Sí, Liz. ¿Cuánto sería esto? 6.720. 8 por 7 por 6 por 5 por 4. Vale. Eso es permutaciones. Permutaciones simplemente es para determinar cuántas combinaciones puedes hacer sin repetir, digamos, un determinado número. Entonces te ayuda a calcular, teniendo varios elementos, cuántas combinaciones puedes realizar. Cuántas posibilidades tienes. Moviendo incluso el orden, pero sin repetir los colores o sin repetir los elementos. Desde ese punto de vista, eso es lo que nos dice la permutación. Pero hay otro procedimiento que se llama la combinación. La combinación ya es donde no puedes repetir, o perdón, no puedes intercalar los colores. Veamos acá. En la permuta, por ejemplo, una opción era azul y rojo. Vale. Pero intercalando me generaba otra opción que era rojo y azul. La permuta te permite intercalar.
La combinación no te permite intercalar. Es decir, si hay azul y rojo o rojo y azul, es como si fuera solo uno. No puedes tomarlo como dos opciones. Es más concreto si quieres. ¿Vale? Esa es la diferencia entre uno es permutar y otra cosa es... En permutar puedo intercalar, pero en combinar, solamente combinar, no puedo intercalar. Por ejemplo, acá tenemos rojo y verde como una opción de la permuta. Pero a su vez también hay verde y rojo. Intercalado está como otra opción. La combinación no permitiría esto. Si ya hay rojo y verde es suficiente. No importa cuál es el primero, cuál es el segundo. Ya hay rojo y verde. Entonces no va a permitir eso. Entonces, ¿cómo sería la combinación de este mismo ejercicio? ¿Cómo es su combinación? Ahí está. Veamos. Combinar de 4 colores diferentes, 2 colores que se pueden formar. Y si lo analizamos, es más restringida las opciones. ¿En qué sentido? Tenemos el azul que se puede combinar con rojo, con amarillo y con verde. Perfecto. El rojo solo se puede combinar con amarillo y con verde. Y el amarillo con el verde. Si analizamos estas opciones, en ninguna se repite. O sea, los colores no se van a intercalar. Por ejemplo, azul y rojo no hay más azul y rojos. O rojo y azul. Azul con verde no hay otro azul con verde. Las combinaciones hacen eso. No permite intercalar. No permite... permutar es intercalar. No permite eso. Entonces te da el número de combinaciones sin intercalar la posición. Esto es más concreto. Su fórmula es igual, ¿no? N combinación de R por N factorial dividido entre N menos R factorial por R factorial. Así es. Si reemplazamos, N es 4. O sea, 4 factorial. R es 2. Reemplazamos 4, 2 factorial. 4 factorial. 4 menos 2, lo que está entre paréntesis, 2 factorial por 2 factorial. Cuando tienes 2 factorial por 2 factorial, no se multiplica. Simplemente se los resuelve. Vean. 4 factorial, ahí está. 2 factorial es esto. Y el otro 2 factorial es esto. Entonces, 4 por 3 por 2, 12. 2 por 2, bueno, 2 por 1, 2. Por 2, 4. Por 1, sigue siendo 4. ¿Cierto? Entonces, podríamos hacer simplificaciones. Sencillo. Esto con esto se va. 4 por 3, 12. 2 por 1, 2. 6 entre 2, 6. ¿Ah? Ahí está. Combinaciones. Otro ejemplo de combinación. Tenemos 4 dígitos. Queremos combinar de 3. El mismo, pero con 3, ¿no? Y nos saldría 4. 4 opciones. Porque la primera secuencia sería 1, 2, 3. Ahora, esto no se puede repetir. Por ejemplo, ¿cuál sería su permuta? 2, 3, 1 y 3, 1, 2. No puede haber estas posibilidades. O sea, su combinación es 1, 2, 3. Su permuta sería 2, 3, 1 y 3, 1, 2. Eso descartado. En permutas sí te lo permite, pero en combinaciones no. Entonces, en ningún otro resultado vas a encontrar 1, 2 y 3, los 3 dígitos juntos. Puede estar 2, pero no los 3. Aquí está la segunda permuta. 1, 3, 4. Perfecto. Sus posibles permutas. 3, 4, 1.
o 4-1-3 o 4-3-1. O sea, se puede hacer varias permutas aquí, ¿no? Pero a eso me refiero. Ya no hay su combinación del 3, 4 y 1. Quedan descartadas las otras opciones. A ver, acá tenemos otra combinación que es 2-3-4, 4-1-2. En total tiene 4 posibles combinaciones. Con la fórmula nos es un poco más fácil. Porque se dice, tenemos 4 datos. Quiero armar grupos de 3, entonces 4R sería 3. 4 factorial dividido entre 4 menos 3 factorial por 3 factorial. Vale. Desglosando, todo esto se elimina. 4 por, quedaría 4, dividido entre 1, seguiría siendo 4. 4 opciones de combinaciones. A ver, vamos a hacer el siguiente. Ya con un poquito más estructurado, y con esto vamos a hacer algunos ejercicios. Dice, si tenemos 7 números diferentes, ¿ya? ¿Cuántas combinaciones de 3 dígitos se puede hacer? Aplicando la fórmula de combinaciones, 7 es n, r es 3. Entonces aquí tenemos 7 y 3. 7 factorial dividido entre 7 menos 3 factorial por 3 factorial. Desglosando esto va a ser 7 factorial dividido entre 7 menos 3, 4 factorial por 3 factorial. El 7 factorial se les devuelve todo esto. 4 factorial, aquí está, 4, 3, 2, 1. Y el 3 factorial está aquí, 3, 2, 1. ¿Qué hacemos? Eliminamos todo esto, por ejemplo. Eliminado. Son iguales. Este 4 con este 4. Y listo. ¿Qué me quedaría? 7 por 6 por 5. Ahí está. Y 3 por 2 por 1. Ahí está. 210 entre 6. 35 posibles combinaciones que puede haber sin repetir el orden. O sea, sin repetir los dígitos ya combinados. Sí que exista permuta. Eso hace la combinación. A ver, veamos esto. Si tenemos 8 números diferentes, ¿cuántas combinaciones de 5 dígitos puede existir? A ver. Acá, ¿cuánto sería n? 8, Lisa. N sería 8. Perfecto. R, 5. 5. Entonces decimos, de 8 elementos, ¿cuántas combinaciones se puede sacar si quiero armar grupos de 5? Y ahí es n factorial dividido entre n menos r factorial por r factorial. A ver, ¿cuánto sale el resultado? La combinación. A ver sus respuestas. Aplíquenlo, reemplacen simplemente n, r y desarrollo. ¿Cuántas combinaciones habría en este caso?
¿Tenemos una respuesta? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto les ha salido el resultado? ¿Hay una respuesta? ¿Tenemos una respuesta al cálculo? Acá, todo esto lo elimino. ¿Por qué se repite? Entonces sería 8 por 7 por 6 dividido entre 3 por 2 por 1. Dice, me sale 56. A ver, podemos ir simplificando más esto. Esto, por ejemplo, se puede quedar en 2 y esto en 1. Entonces, queriendo facilitarse, ¿no? Esto se puede quedar en 1 y esto en 4. O mejor, aquí. Este 2 con este 2 se va y abajo quedaría 1 y abajo 8 por 7. ¿Cuánto es? 56. Está correcto. Ese es el resultado. Hay 56 posibles combinaciones para hacer un grupo de 5. Eso es todo lo que vemos en probabilidades, ¿no? Hemos visto cálculo de probabilidad. Primero, vamos a ir viendo por partes. La probabilidad de que ocurran ciertos hechos, medirlos en porcentaje, su ocurrencia o la no ocurrencia, que es lo opuesto. La no ocurrencia habíamos dicho que es lo opuesto. Si 100% es la probabilidad de que ocurra, 57% con 14 es la probabilidad de que ocurra, la probabilidad de que no ocurra es la diferencia, 42,86. Espacio muestral hemos calculado. Para hacer probabilidades, ¿cómo se calcula el espacio muestral? Que es simplemente el número de posibilidades, probabilidad condicionada, con la condición de que ocurra cierto fenómeno, lo hemos aplicado. Cálculo de los eventos independientes, es decir, qué posibilidades hay controlando cada uno de los elementos o cada evento, la probabilidad de que ocurran ciertos resultados. De hecho, con dados, con monedas, hasta con 3 dados. Ahora hemos visto la permuta, hemos recordado en realidad la permutación. Si me dice
¿Cuál es la probabilidad de lanzar dos dados? No se olviden que cada dado es independiente. Que salgan números iguales en los dados, ¿ya? La moneda escudo. En la moneda no hay mucho problema. Pero aquí, si lanzo el dado 1 y el dado 2, me puede salir 5, 5, 6, 6, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. ¿Está bien? ¿Cuántos eventos son? Son 6. Pero, ojo, no se olviden que el dado 1 es color verde y el dado 2 es color rojo. ¿Qué más puede ocurrir? Que me salga intercalado. Y las combinaciones intercaladas también son eventos posibles. O sea que salga uno rojo, uno verde. El dado 1 que me salga 1 y el dado 2 que me salga también 1. Si esto lo vuelco, en todo caso sería un evento, una permuta. Pero también es otra probabilidad, ¿no es cierto? Que se repite. Estoy de acuerdo que ese intercalado es medio raro. Pero se puede dar. Entonces, ¿está bien medir solo con 6 opciones? O en realidad serían 12 posibilidades. A eso quería llegar. Si son iguales, serían 6 o 12. Si consideramos el orden. ¿Qué dice? Porque acá, si se fijan, cuando hemos hecho el primer análisis, hemos considerado un evento que salga el primer dado 1, el segundo dado 2, sumado es impar y sello. Pero también es el mismo número, la misma suma, solamente que el primer dado es 2 y el segundo es 1. Y también sello. Es lo mismo, ¿no? Claro, ahí hay una permuta. En el primero está 1, 2 y en el segundo está 2, 1. Hay permutas. Acá lo mismo. Tenemos 2, 3 y aquí 3, 2. O sea, el espacio muestral sí toma en cuenta los eventos que puedan ocurrir con la permuta de los dígitos. Entonces vuelvo a preguntar, si estos son 6 eventos en el orden de verde-rojo, ¿qué otra posibilidad se daría? Volcar el orden. En el orden de rojo-verde, los mismos resultados, pero igual 6. Solo cambiando el orden. Es que más o menos a qué se refiere. El espacio muestral mide la posibilidad de opción son 72, pero de que salga números iguales, los toma en cuenta cada uno como algo independiente, como algo suelto, no como algo funcional. Es como si yo lanzara el primer dado, luego el segundo, luego la moneda, no los tres al mismo tiempo. Por eso mide los eventos de forma separada. Entonces no es lo mismo que lances primero el dado verde, luego el dado rojo, luego la moneda. Ahí generas un evento. Un segundo evento, ¿cuál sería? Que primero lances la moneda, luego el dado rojo, luego el dado verde. Segundo evento. Otra forma sería primero lanzar el dado rojo, luego la moneda, luego el dado verde. Se van combinando. Y puedo ir generando más combinaciones. Entonces, cuando calculamos el espacio muestral hay que tomar en cuenta esas posibilidades. Ahora les pregunto acá. ¿Era entre 72? Sí. Pero pregunta, ¿era 6 entre 72 o 12 entre 72? ¿Qué dicen? 12 le hice. 12. Correcto. Por el tema del orden. Serían 12 posibilidades en el dado, ¿no? Porque son 2 dados, entonces habría
primero lanzando el dado verde, luego el rojo, y luego la otra opción sería lanzando el rojo, luego el verde, que también son posibilidades. Entonces es 12 entre 72. Corríjanlo eso en su ejercicio. En las respuestas está bien. Para mí es participación, por si acaso lo que están enviando. Es participación, cuenta como unos puntitos extra al final en el parcial, pero están practicando, porque van a ser preguntas más o menos, no serán tantas, pero sí va a haber preguntas, ¿no?, para calcular. A ver, probabilidad condicionada. Vamos a repasar probabilidad condicionada. ¿Dónde está? Aquí está. Ese ejercicio que habíamos visto, donde hablamos de cuál es la probabilidad de que nos vaya bien una determinada materia, que ahora sí pueden calcular con más certeza cuando lleguen los exámenes. Y decíamos, por ejemplo, de que te vaya bien una determinada materia, en este caso entre pediatría y ginecología. Y decían, el evento A en pediatría a un 60% le ha ido bien con las calificaciones. En ginecología a un 45% le ha ido bien en ginecología de un grupo de estudiantes. Y al 40% le ha ido bien en ambas materias. Y a partir de eso preguntábamos, ¿cuál es la probabilidad de que a un estudiante le vaya bien en ginecología, sabiendo que le ha ido bien en pediatría? O sea, que tiene buena nota en pediatría. ¿Cuál es la probabilidad de que le vaya bien en ginecología? Y aquí está. Probabilidad de que me vaya bien en ginecología, habiendo o sabiendo que me fue bien en pediatría. Reemplazábamos los datos, simplemente. Le fue bien en ambas materias. La probabilidad de que a un grupo de estudiantes le ha ido bien en ambas materias era un 40%. Y a los que les ha ido bien en pediatría es un 60%. Entonces, dividiendo 0,40 entre 0,60, nos da 66,67% de probabilidad de que le vaya bien en ginecología si es que le ha ido bien en pediatría. Ahora, a la inversa, ¿cuál es la probabilidad de que te vaya bien en pediatría? O sea, si sabes que te ha ido bien en ginecología. Entonces, probabilidad de que te vaya bien en pediatría, sabiendo que te ha ido bien en ginecología. ¿Ya? ¿Qué datos necesitamos? La probabilidad de a cuántos les fue bien en ambos. 40%. ¿A cuántos les ha ido bien en ginecología? A un 45% de los estudiantes. Dividimos, entonces la probabilidad es de un 88,89. Claro, si la materia más difícil te ha ido bien, en teoría, ¿no? En teoría. Entonces, en la otra te va a ir mejor. Hay alta probabilidad de que te vaya mejor. Y ahí tenemos 88,89%. Utilizando los datos de probabilidad condicionada, ¿no? ¿Qué probabilidad hay de que me vaya bien en una determinada materia sabiendo que en la otra me ha ido bien? Pero eso es lo que hicimos. Veamos nuestro ejercicio. Pequeño casito, casi mismo contexto, pero ya con otros datos. Probabilidad condicionada. En un grupo de pacientes tenemos lo siguiente. Pacientes con resfrío, 60%. Pacientes con infección, un 30%. Y pacientes que tienen ambos, resfrío e infección, 55%. Ahora, lo que nos dice acá es, ¿cuál es la probabilidad? En este caso, la probabilidad de que es de una infección, vamos a poner primero en este orden. O vamos a definir los eventos. El evento A es el resfrío. ¿Cuál es la probabilidad de que les dé un resfrío sabiendo que le dio infección? ¿Y cuál es la probabilidad de que le dé una infección sabiendo que ya antes ha tenido un resfrío? A ver, aplíquenlo.
Su respuesta ya saben, en el chat. Ya no necesitan, si han mandado nombre, ya no necesitan mandar otra vez nombre. Solo la foto de tu resolución. No se olviden, el evento A es el resfrío, el evento B es la infección. A ver, veamos los cálculos. No ha llegado ninguna respuesta, ¿cómo van? A ver, vamos a hacer el primero. Probabilidad de que ocurra B, sabiendo que ha ocurrido A. El evento B es la infección. A ver, sí, en esta primera fórmula, ¿no? A lo primero que dice, ¿cuál es la probabilidad de que... qué raro. ¿Cuál es la probabilidad de que le dé o agarre un resfrío sabiendo que le dio infección? Ya. Vamos a mejorar las preguntas. Pero a ver, me está diciendo cuál es la probabilidad de que le dé A sabiendo que ha tenido una infección. En este caso, tenemos un 0,55% de información de los que han tenido tanto resfrío como infección. Y los que sí han tenido resfrío, en este caso tenemos el dato. A ver. Aquí creo que está el orden. ¿Cuál es la probabilidad de que le dé un resfrío? Esto es A. Sabiendo que ha tenido una infección. Esto es así. Probabilidad de A ha tenido un resfrío un 0,60. Entonces, 0,55 dividido por 0,60. La probabilidad es de un 91,7. Ufa, está alto. $91,7. ¿Correcto? Hay que calcular del otro cuál es la probabilidad de que haga una infección, que es el evento B, sabiendo que ya ha tenido previamente un resfrío. Entonces, no, aquí está mal. Probabilidad de B es 30. Uy, es alto. 0,55, infección. Si ha tenido una infección, es de un 30%. Sí, es demasiado alto. Y en el otro, la probabilidad de que te dé A, infección, sabiendo que has tenido un resfrío, evento A. Aquí sí es el otro resultado. 0,60. Uf. ¿Cómo vamos con eso? ¿Aún manejamos las fórmulas o todavía no? Siempre hay que manejar bien el tema de los eventos, ¿no? Cuando te dice cuál es la probabilidad de que le dé un resfrío, estás hablando del evento A, sabiendo que ya tuvo una infección, que es el evento, en este caso, B. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que se resfríe sabiendo que ya tuvo una infección? Entonces, la probabilidad de infección, ahí está, de que ha tenido ambos, y está, y evidentemente sale una tasa
que supera el 100%. Entonces, ese es seguro que va a tener. Eso es por los porcentajes, por si acaso, ¿no? Por los porcentajes lo estás. Supera el 100%. Está 100% seguro, en realidad. Y acá, ¿cuál es la probabilidad de que les dé una infección sabiendo que ha tenido previamente un resfrío? Y hay un 91,67%. Vale. Probabilidades condicionadas, ¿no? De que ocurra un evento sabiendo que ha ocurrido otro. Pueden ser probabilidades altas, mínimas, depende con qué quieras comparar, pero al final se tiene que evaluar eso. ¿Alguna consulta ahí en este tipo de ejercicios de probabilidad condicionada? Hemos visto diferentes casos. El material, por si acaso, y los ejemplos lo tienen en la plataforma, está en el texto. Los ejercicios que hemos hecho están en el texto. Si vemos ahorita, ¿dónde está? Material de apoyo texto. Ahí. Todos los ejercicios que hemos hecho están ahí. Entonces también lo puedes revisar a modo de practicar. Probabilidad condicionada, entonces sí va a entrar. Preguntas de probabilidad condicionada. Eventos independientes no va a entrar. Porque es simplemente un cálculo de probabilidades. Permuta sí va a entrar. Que hemos visto hoy. Permuta, pero vamos a hacerlo. Vamos a plantear una pregunta de permuta. Que está fresquito esto. Yo creo que sí lo van a hacer más rápido. Así. Permutaciones. Si tenemos 6 elementos diferentes, que vamos a poner A, B, C, D, E, F y G, ahí está, 6. ¿Cuántas combinaciones de 4 elementos puede existir? Ahí está, eso es más fácil, más corta. Ahí está la forma. A ver, sus respuestas. En foto, ¿no?
No se olviden, n sería en este caso 6. Y r, 4. Ahora vamos a hacer de combinaciones. Ahí está la permuta y el de combinaciones. Entonces, en el de permutación hay alguna consulta o aclaración que podamos ir haciendo. Sí, Luisa, por favor. ¿Cuál? Porque en permutaciones hemos visto ejemplos, ¿no? Este sería el ejemplo más, el último que hemos hecho. Donde el número de elementos, que sería n, lo divides entre el número de combinaciones que quieres hacer, que sería n. n7, reemplazas n7, n7 y r, que es 3, reemplazas y resuelves. Eso es lo que hemos aplicado. Entonces háganlo según los ejemplos que hemos hecho. Solo es reemplazar en la fórmula y resolver. Pero ese es el caso que tenemos, ¿no? El que se les ha planteado tiene otra combinación. Son 8, creo. Ah, no, 6 elementos y 4 combinaciones. En este caso, n sería 6, r sería 4. Ahora vamos verificando si han enviado respuestas. A ver. Sí, algunos han enviado. 360. A ver acá. Un detalle, ¿no? El hecho de que sean letras no significa que la multiplicación no sean números. O sea, aquí yo puedo poner figuras incluso, no hay problema. Esto solamente es para diferenciar de que no son lo mismo. Pero igual son números. Igual sus elementos, n igual sigue siendo 6 y r sigue siendo 4. Entonces no tengo por qué multiplicar g por f por e por d, ¿no? O sea, no va a dar eso. Simplemente a partir de ahí son números. No, aquí puedo poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 o cuadrado, redondo, triángulo, o sea, puedo poner cualquier figura, pero eso no significa que va a afectar la fórmula. La fórmula está en datos numéricos. Por eso ponemos cuántos elementos son, 6. Trabajamos con eso. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta en permutaciones, tal vez, para utilizar otro ejemplo? No puedo resolver el que tenemos acá, pero podríamos ver el otro ejemplo, lo que ya teníamos.
o el de combinaciones. En combinaciones tenemos ya, por si acaso, la combinación, la fórmula de combinación se aumenta a la anterior multiplicado por r factorial. Lo que hemos visto hoy. Esto es, digamos, de hace unas cuantas horas y minutos. Combinación. Si tenemos 8 elementos diferentes, igual A, B, C, D, E, F, G, O, hasta H, ¿cuántas combinaciones de 5 elementos puede existir sin repetir la secuencia, no? Por la combinación no repite secuencia. Entonces, su fórmula. N sería en este caso 8, R sería 5. Y hay que resolver eso. Que justamente tenemos acá ejemplo, ¿no? 7 elementos con 3 combinaciones. Solo hay que reemplazar N y R en la fórmula y resolver. A ver. Vamos generando acá. De la permuta, a ver, para que no queden dudas. Era simplemente 6 permuta de 4 elementos, 6 factorial sobre 6 menos 4 factorial. Esto sería igual a 6 factorial. 6 menos 4, 2 factorial. Desglosando esto es 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Y aquí sería 2, 1. Eliminamos esto y nos quedaría 6 por 5 por 4 por 3. Esa es la respuesta en la permutación. ¿Cuánto da eso? ¿Alguien tiene la respuesta? 60. Ya, perfecto. Es simplemente eso, ¿no? 6 por 5 por 4 por 3. Ahora, y en la combinación, ¿cómo era? N es 8, combinación de 5 elementos. Entonces tenemos 8 factorial dividido entre 8 menos 5. Y esto factorial por 5 factorial. Resolviendo esto tenemos 8 factorial. 8 menos 5, 3 factorial por 5 factorial. Resolviendo esto tenemos 8 por 7 por 6 por 5 por 4. En orden descendente. 6 por 5, 4, 3, 2 y 1. Listo. Y acá primero el 3, 3, 2, 1. Orden descendente. Ahora el 5 por 5, 4, 3, 2, 1. Veamos resolviendo todo eso de 4, 3, 2, 1. Desde 5, 4, 3, 2, 1 está repetido tanto arriba abajo, o sea que simplificamos, se elimina.
Aquí podemos hacerlo más fácil. 1, 3, 3, va a quedar 1 con esto. 8 por 7. Ahí está. 56. ¿Correcto? ¿Confirmado? Sí, dice. Ya. Ahí está. Así van a ser los ejercicios en la parte de ejercicios, ¿no? Lo que vamos a dar en el repaso la siguiente semana. La parte teórica son preguntas simplemente que hay que repasar. Es un repaso. Al terminar lo vamos a resolver igual el repaso, pero ya esto más o menos te pone cómo va a ser el examen. Te pone un poquito en situación de cómo sería el examen. El examen es combinado. Lo otro, no se olviden, el experimento ya está también acá. Son 2 experimentos que hay que hacer. Ya habíamos dicho, grabar 2 experimentos en video. Esto, las instrucciones ya están, los colores. Pueden ser esferas, cubos, figuras. No hay ningún problema de eso. El experimento 2 son con 2 dados, igual hacer 3 intentos. Calcular su probabilidad de ocurrencia. Con eso lo explicamos en la anterior clase, pero vamos a explicar también ahora. No va a ser para la siguiente semana, sino está programado esto para al día siguiente del examen. Cuenta como exposición porque es una grabación que tienes que hacer. Y si hay más consultas de esto, tendría que ser al retorno. Veremos los experimentos, ya más o menos tienen idea de las preguntas que entran y sus prácticas también ya deberían de estar